se deben a factores propios del organismo o a agentes extraños, esencialmente o alteraciones de cualquiera de las estructuras vasculares. Lo que vamos a ver hoy día es identificar cuáles son las características histoporfológicas de estos cambios químicos y también del sistema vascular. En general, estos trastornos corresponden al edema, hiperemia, congestión, hemorragia, trombo e infarto. En esta imagen se demuestra de hecho que es una imagen de una necropsia y la característica es el líquido que se encuentra en los ángulos costales, un derrame pleural, ¿no? Esencialmente la salida del líquido hacia el exterior. Probablemente hay un pulmón edematoso, muy abultado en tamaño y volumen, y esencialmente vamos a ver que hay líquido dentro del pulmón. Y este líquido se reconoce cuando se comprime y esa agua se transforma en espuma. Es una característica de cuando ustedes quizás hagan su medicina legal, van a saber cómo se identifica pues, un pulmón edematoso. Esencialmente esta patología está asociada a problemas cardíacos, sobre todo cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, que no solamente origina congestión a nivel pulmonar, sino también congestión a nivel de hígado. Y microscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Un contenido amorfo y eosinofílico dentro de los espacios alveolares. Como en este caso, vemos que todos estos espacios están llenos de líquido. Esto es lo que se conoce como edema pulmonar. En la siguiente lámina les muestro lo que es la histología normal del pulmón con un bronquiolo, los espacios, los sacos alveolares, los alveolos, que en esta imagen están todos repletos de líquido, de ese material rosado que se produce en el acúmulo de líquido dentro del espacio alveolar. También puede haber hemorragia por salida de los eritrocitos debido a la vasodilatación y a la separación de las células endoteliales. Pueden migrar los eritrocitos a la luz de estos alveolos. Vemos las imágenes similares, ¿no? El engrosamiento del tabique interalveolar y los espacios, los sacos alveolares llenos de líquido. El edema también puede estar o presentarse a nivel de cualquier órgano. El edema a nivel de miembros superiores, cuando hay quizás insuficiencia vascular, hay varices, también hay trasudado de líquido del intravascular hacia el tejido celular cutáneo. Cuando hay insuficiencia renal, también hay hinchazón sobre el tejido blando. Y el hinchazón o este edema, en este caso, está asociado muchas veces a traumatismos o a zonas de infarto. Esta zona edematosa se ve mucho más clara, más blanquecina, distinta a ese color gris de la materia, de la sustancia gris, con la materia blanca que es mucho más clara. Y está asociado sobre todo a procesos de tipo hemorrágico, de tipo infarto, isquémico. Ese infarto, esa isquemia lleva a una hipoxia y va a necrosarse el tejido que está siendo irrigado por ese vaso que ha sido ocluido. Como siguiente paso, ese tejido nervioso, esta masa, esta sustancia blanca termina necrosándose. Cuando ya empieza la necrosis, a nivel del cerebro, la necrosis de tipo liquefactiva, el proceso inflamatorio pues, atrae los macrófagos que empiezan a fagocitar toda la zona la zona necrótica de esa parte del cerebro, ¿no? Denominamos sus células glándulas adiposas o espumocitos. La hiperemia es un término que se emplea para denominar al acúmulo de componentes sanguíneos, o sea, a un exceso de sangre. Muchas
muchas veces puede ser de tipo inflamatorio, ¿no? O de tipo fisiológico. Cuando caminamos bajo el sol, estamos expuestos al sol, ¿no? La cara se enrojece. Ese es un eritema por hiperemia. La hiperemia hay de dos tipos: hiperemia activa y hiperemia pasiva. La hiperemia activa implica la vasodilatación del componente arterial, como vemos en este caso. Esta es una hiperemia de tipo inflamatorio, donde todo este proceso inflamatorio, la necrosis que puede producirse, genera pues sustancias vasodilatadoras que terminan dilatando los vasos sanguíneos y se llenan de eritrocitos. Pero la hiperemia pasiva es la acumulación de sangre, pero por dificultad en el drenaje venoso. Eso se llama congestión o hiperemia pasiva, como vamos a ver en la siguiente lámina. Vemos arterias hiperémicas y venas hiperémicas, ¿no? ¿Y cómo sabes que es una vena? Porque es una pared mucho más delgada y un anus mucho más amplio. La hiperemia también se conoce como congestión y puede ocurrir a nivel del pulmón, como ya les dije, secundariamente a problemas vasculares, sobre todo a nivel de bomba, insuficiencia ventricular derecha. Ese líquido que se queda rezagado empieza a acumularse en los pulmones. Ese edema del tabique hace que la congestión, haya la vasodilatación, se liberen estos eritrocitos que mencionamos anteriormente, se fraccionan y la hemoglobina se transforma en hemosiderina. Esta hemosiderina es fagocitada por los macrófagos alveolares. Y estos macrófagos alveolares terminan acumulándose en los espacios alveolares, ¿no? Y esta es una característica de la congestión pulmonar o el edema pulmonar en patologías asociadas a insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué apreciamos? Los espacios alveolares, pero llenos de macrófagos o hemosiderófagos, que también se conocen como células de insuficiencia cardíaca. Los problemas de insuficiencia cardíaca también afectan al hígado, al sistema venoso. Como vemos, se ve un parénquima hepático puntiforme y eritematoso, ¿no? Debido a que el sistema venoso de la vena central, los vasos que confluyen hacia la vena central están congestionados, ¿no? Se ven enrojecidos. Y también puede ocurrir a nivel del vaso, ¿no? Cuando ya esa insuficiencia es mucho más severa. La hemorragia, por definición, es la salida de sangre del componente vascular. Sea la rotura de un pequeño vaso, de un capilar, o sea la rotura de una arteria de gran calibre, es una hemorragia, una microhemorragia o una macrohemorragia. Muchas veces estas hemorragias, como les dije, pueden ser muy pequeñas y se aprecia mayormente a nivel de piel o a nivel de mucosas, sobre todo con el trastorno de tipo vasculitis o trastorno de coagulación. Esencialmente, el daño ocurre a nivel de capilares que terminan lesionándose, ya sea por pequeños traumatismos, por ejemplo, como dije, la vasculitis, o pueden ser lesiones mayores. Como en el caso de la vasculitis, si ustedes comparan, estos son capilares pequeños y estos ya no tienen una característica de vaso porque están necrosados, están siendo destruidos por el sistema inmunitario. Las vasculitis son enfermedades autoinmunes que terminan destruyendo los vasos capilares y cuando se destruyen presentan una zona roja brillante que es la denominada necrosis fibrinoide. Se destruye la pared y se liberan los eritrocitos generando pequeñas hemorragias denominadas petequias. La hemorragia que sale hacia el exterior, o sea, dentro del tejido, del intersticio del tejido, se conoce como hematemesis.
Toma. Y el ejemplo más común es cuando se golpean o muchas veces cogen con fuerza el brazo de otra persona. Al segundo o tercer día aparece una zona morada, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Con la fuerza se mencionaron pequeños capilares y hubo una hemorragia que termina reabsorbiéndose en el transcurso de 1 a 2 semanas. ¿Cómo pueden haber hematomas de mayor tamaño? En este caso, cuando hay patologías donde hay dilatación patológica de la aorta, que son los aneurismas, muchas veces esa pared se rompe y pone un sangrado que separa la capa muscular de la íntima. Y lo que se conoce como disección aórtica. De tal manera que esta sangre se acumula formando un hematoma de gran calibre que termina obstruyendo la luz de la arteria, muchas veces ocasionando la muerte del paciente o muerte súbita. Histológicamente vamos a encontrar que se separó la íntima de la capa muscular por una masa de eritrocitos. Este acúmulo de eritrocitos es lo que se conoce como el hematoma. A nivel del cerebro también los sangrados son muy peligrosos, muchas veces comprometen la vida del paciente, ¿no? Ya sea por traumatismos o por ruptura de arterias, aneurismas de las arterias cerebrales se rompen y terminan saliendo y ocasionando extensiones amplias de hemorragia, ¿no? Es una hemorragia intraparenquimal que consecuentemente, aparte de aumentar la presión dentro del cerebro, ocasiona una hipertensión portal, también genera edema y termina necrosando el cerebro adyacente. De hecho, que este paciente con una gran extensión hemorrágica puede terminar falleciendo. Y vamos a encontrar histológicamente grandes extensiones de sangrado dentro del parénquima cerebral, específicamente la sustancia blanca, ¿no? Luego de este sangrado que sigue, ¿no?, el proceso inflamatorio, el edema y la necrosis de esta zona infartada. Puede ocurrir a nivel de la mucosa gástrica, como ven acá, áreas eritematosas o una gastritis erosiva, muchas veces úlceras, que terminan destruyendo el tejido conectivo y la pared de los vasos, generando hemorragias agudas, sobre todo en pacientes que estaban sometidos a estrés, como pacientes en UCI, pacientes quemados o ancianos, que terminan destruyendo el tejido conectivo y romper la pared de los vasos de la mucosa y generar sangrados activos, ¿no? Hay una gran cantidad de sangre dentro del estroma o de la pared gástrica. A nivel del pulmón también ocurren hemorragias intraalveolares, grandes masas. Ya no es congestión, sino es hemorragia intraalveolar, porque hay liberación de eritrocitos. La congestión es dentro del vaso, la hemorragia fuera del vaso. A ello también vemos la necrosis de las paredes alveolares. Otro trastorno hemodinámico es el trombo. El trombo se forma naturalmente durante el proceso de cicatrización. Cuando hay lesión del endotelio, se liberan factores quimiotácticos que producen una agregación con la agregación plaquetaria. Sobre esa agregación plaquetaria, o sea, ese grupo de plaquetas se adosa la fibrina y los eritrocitos para formar el coágulo. Este coágulo se conoce como trombo. Tiene como función favorecer la reparación de ese endotelio. Cuando se desprende ese trombo, ahora se convierte en émbolo. El émbolo es cualquier componente que circula a través de la sangre. El émbolo puede ser un coágulo, puede ser grasa, pueden ser poros bacterianos, monobacterianos, etc. Estos trombos tienen un tamaño determinado, que conforme avanzan en la circulación, al llegar a un vaso pequeño termina ocluyendo. Esa oclusión origina isquemia.
y la isquemia produce infarto. Estas trombosis pueden ser a nivel de las pequeñas arteriolas, porque hay lesión del endotelio, se forma el trombo y termina fluyendo una pequeña arteriola, en el caso de las vasculitis, ¿no? Que se presentan semiológicamente como manchas de tipo púrpura en los miembros inferiores. Hay necrosis urinoide de las paredes vasculares con formación de trombo. ¿Son varices? ¿Son varices? ¿Eso se llama como varices o es diferente? No. Las varices son la dilatación de la pared venosa. En este caso, vemos, esta es una arteria que debido a la lesión endotelial, ese endotelio se repara y se deposita colágeno, se fibrosa. Se vuelve a lesionar y se sigue fibrosando de tal manera que esto se calcifica y termina en aterosclerosis. Se sigue lesionando y va a formar trombo hasta reducir la luz del vaso. Los trombos surgen fácilmente en aquellas zonas de declive. Una fuente común de trombos que terminan en émbolo son las venas de los miembros superiores, ya que por la posición, la hiperización, el aumento de la presión estática hace que la sangre se deposite en la parte inferior del cuerpo. Por lo tanto, las venas se van a dilatar, adquiriendo un aspecto tortuoso, ¿no? Son lo que se conoce como las varices. Pero no solamente varices ocurren en los miembros inferiores. En los pacientes que sufren de estreñimiento crónico, el exceso, la fuerza, cuando aumenta la fuerza de la prensa abdominal, genera la dilatación de las varices a nivel de la región rectal, ¿no? Que se conoce como hemorroides, son muy frecuentes en las personas estreñidas. Y muchas veces, como se dilatan, y esa dilatación acumula sangre. Esta sangre se coagula y forma un trombo, que muchas veces termina siendo solucionado con una intervención quirúrgica, ¿no? La resolución de los hemorroides, porque son muy dolorosos. Estos trombos pueden formarse en la luz y pueden desprenderse, o que el organismo produzca factores que produzcan proliferación endotelial y formen pequeños vasos, de tal manera que haga que la sangre siga circulando a través de ese vaso que ha sido obstruido, generando pequeños vasos, como en este caso, por los cuales va a circular a través de la sangre, pero muchas veces no cumple con su cometido, ¿no? Vemos en este caso que este trombo que tenía tejido de granulación, ahora tiene una gran proliferación de vasos, pero igual termina obstruyéndose porque la turbulencia de la sangre sigue lesionando el endotelio se repara, forma coágulo y vuelve a obstruirse. Los trombos pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, de tal manera que comprometen extensiones amplias en el sistema venoso. Este trombo a nivel de las venas pulmonares, ¿no? Muchas veces se origina a nivel de los miembros inferiores, ocasionando pues un colapso pulmonar. En este caso vemos esta masa depositaria que es un trombo que está cubriendo la totalidad de las venas pulmonares. ¿Cómo sabemos que es pulmón? Porque vemos acá el espacio alveolar. A nivel de las coronarias, también la aterosclerosis, o sea, el endurecimiento de la pared, origina lesión y reducción de la luz. Esta reducción produce infarto a nivel de las paredes ventriculares o interventriculares del corazón, y que ya, por conocimiento, saben que el infarto de 24 horas empieza ya la necrosis coagulativa, que luego del segundo o tercer día o cuarto día, ya la inflamación aguda, inflamación crónica, empieza a generar ya la segunda semana una masa que reemplaza la zona necrosada, ¿no? Este se conoce como tejido de granulación. Este tejido de granulación produce
hace una proliferación de fibroblastos que depositan el colágeno para fibrosar, parchar la zona necrosada. Esta es la imagen que corresponde a un infarto activo. También puede ocurrir infartos a nivel del pulmón. Debido a la característica de la circulación a nivel del pulmón, los infartos muchas veces son en uña, a nivel de los lóbulos. No todo un pulmón se infarta, sino se infarta por lóbulos. Vamos a ver histológicamente pequeñas zonas de pulmón normal y el resto de necrosis de tipo licoreactiva con abundante infiltrado inflamatorio crónico y agudo, ¿no? Va a haber edema y sobre esta base de tejido necrosado también va a haber una proliferación vascular porque es el mecanismo de reparación para tratar de reparar toda esa zona dañada, ¿no? Esencialmente a través de la neumatización llegan los pulmones y terminan de fagocitar ese tejido necrosado. Y otro infarto común que es el infarto testicular. Si ustedes saben por anatomía, los testículos que se encuentran en los huesos escrotales tienen un pedículo que es el cordón espermático. Este cordón espermático, aparte de los túbulos seminíferos, de los túbulos referentes, contiene arterias, venas, nervios y linfáticos. Muchas veces, por cualquier a esos excesos de ejercicio, movimientos, este pedículo gira sobre sí mismo. Es como si tuvieras una toalla, ¿no? Gira de tal manera que la sangre se queda acumulada dentro del testículo, ya no hay salida de esa sangre, originando lo que se conoce como el infarto hemorrágico, que genera tanto dolor que termina extirpando el testículo comprometido. Vamos a encontrar necrosis de todos los túbulos seminíferos con una marcada reacción inflamatoria y necrosis del parénquima testicular con infiltrado inflamatorio tanto crónico como agudo. Muy bien.